Buenos días. Muchas gracias a todos por conectaros y bienvenidos a esta sesión de Microsoft Ignite, en este caso la sesión local de industria para España. Para los que os estéis conectando a Microsoft Ignite y esta sea vuestra primera sesión y nunca hayáis estado en este evento, pues simplemente comentaros que esto es nuestra conferencia anual para desarrolladores y profesionales de IT, donde, pues aparte de anunciar muchas novedades, productos y demás, tenemos la suerte de contar también con empresas que son partícipes de toda esta tecnología que anunciamos, y en este caso hoy en particular pues contamos con Repsol con nosotros. Repsol, para los que no lo conozcan de la audiencia, que dudo que seguro que son muy poquitos, es una multinacional energética y petroquímica española, con sede social concretamente en Madrid y que lleva operando ya más de 30 años, por lo que tiene muchísimo que aportar, tanto en su industria, por supuesto, como a nivel tecnológico, como vamos a poder ver hoy. Así que lo primero de todo, agradecer a Repsol y a las personas que van a participar hoy con nosotros, tomarse ese tiempo para contar sus experiencias. Todo lo que anunciamos en Ignite no tendría sentido si no hubiese luego compañías como Repsol que lo aplican, trabajan sobre ello y además nos ayudan a co-desarrollar soluciones conjuntamente con nosotros, por lo cual es un honor contar hoy con ellos. Anuncio, para los que estéis viendo esta sesión solo de Ignite, no os perdáis todo lo que tenemos. Si no tenéis tiempo, simplemente con que busquéis en vuestro navegador Book of News Microsoft Ignite podéis ver un resumen de todo lo que hemos anunciado. Y sí que os recomiendo que miréis la keynote de Satya Nadella, que fue concretamente ayer y que ya está disponible también en la plataforma de Ignite, donde ahí sí que tenéis pues un summary de todos los anuncios de Ignite y con eso pues podéis ir haciendo una idea en qué queréis profundizar. Vale, ¿quiénes estamos hoy aquí en esta sesión? Pues por el lado de Repsol, lo primero de todo, José Antonio Hernández, que bueno, es el responsable de la relación con cliente de digitalización y tecnologías de información, y también con nosotros José Sánchez Quintanar, que sería el responsable de estrategia y arquitectura IT de Repsol. Por el lado de Microsoft tenemos a Chema de la Fuente, ¿vale? Que es nuestro director de industria y responsable de Manufacturing and Resources, y a María del Carmen, una de nuestras arquitectas de soluciones cloud que trabaja directamente con Repsol y conoce perfectamente el reto tecnológico. Y por último, y el menos importante, yo, Ignacio Melero, que llevo la responsabilidad de relación con las audiencias de desarrollo y que, bueno, pues voy a estar aquí hoy moderando un poco esta sesión. He introducido muy brevemente a Repsol porque no lo quiero presentar yo como compañía. Para eso tenemos aquí a José Antonio, que nos puede contar el contexto de Repsol muchísimo mejor. José Antonio, por favor, Hola, ¿qué tal? Buenos bienvenido. días a todos. Oye, en primer lugar, perdonadme porque tengo la voz un poco cogida. Sabéis que esta semana está habiendo tiempo cambiante y posiblemente en algún momento hasta me pueda quedar sin voz. Voy a hacer todo lo posible porque no suceda, pero bueno, contamos con ese hándicap. En primer lugar, oye, agradeceros la oportunidad, Ignacio, Chema, Carmen, de que estemos aquí con vosotros, ¿no? Y que podamos compartir en un evento tan distinguido como este Microsoft Ignite, pues nuestra experiencia que hemos vivido en Repsol y que en cierta parte hemos convivido con vosotros, ¿no? Como uno de los proveedores más relevantes a la hora de dotarnos de capacidades tecnológicas y de recursos para poder llevar a cabo este viaje, ¿no? Has introducido Repsol, a mí sí que me gustaría dar ciertas métricas, ¿no? Para que la audiencia pues entienda un poco la dimensión de la compañía y cómo el digital ha podido, el programa digital, cómo ha podido contribuir al desarrollo de su estrategia, ¿no? Repsol, como todos sabéis, pues es un proveedor de productos y servicios multienergéticos, que estamos presentes en toda la cadena de valor, desde lo que es la extracción de hidrocarburos hasta lo que es la comercialización de nuestros productos, con las diferentes utilizaciones que se pueda hacer, tanto desde el punto de vista de movilidad, hogar, etcétera, ¿no? Contamos con una plantilla de 24.000 empleados, estamos presentes en 20 países, fundamentalmente por nuestra negocio de exploración y producción, y ponemos una cartera de clientes que ronda los 24 millones, ¿no? Yo creo que estáis viendo un poco la diapositiva, las principales magnitudes en cada uno de los negocios. Estamos hablando de 500.000 barriles producidos cada día, una capacidad de destilado de esos en nuestras refinerías y plantas petroquímicas de 1 millón de barriles por día, lo cual es una dimensión bastante relevante en el sector. Y estamos impulsando todo lo que es nuestra
transición energética, decarbonización a través del desarrollo de nuestros negocios renovables, ¿no? Tenemos un portafolio de proyectos que nos va a permitir llegar a superar los 4 millones de gigavatios con una inversión hasta el 2025 de 5 millones de euros, ¿no? Lo que da una dimensión de la apuesta que estamos haciendo por todo lo que es el desarrollo de nuestro negocio de generación bajo en carbono, ¿no? Y como métrica más relevante y de la que estamos muy orgullosos, pues es vinculado a nuestro producto Wilet de pago transaccional en nuestra estación de servicio y en otros servicios que damos a los negocios, pues la semana pasada hemos llegado ya a los 5 millones de clientes, lo cual es una cifra muy relevante para una aplicación de pago, ¿no? Yo creo que más o menos con esto tenemos una visión general de cómo es Repsol y a qué nos dedicamos. Muchas gracias, Juan Antonio. Enhorabuena y deciros que yo contribuyo a esa métrica de Wilet, además bastante activamente, más de lo que me gustaría, yo creo, Fenomenal. últimamente. Perfecto. Pues con nosotros también tenemos a Chema de la Fuente, que como, bueno, como sabéis, está continuamente trabajando con vosotros. Y a mí sí me gustaría, Chema, que tras esta presentación de Repsol que nos ha dado José Antonio, pues nos cuentes un poco tú cómo ves nuestro partnership estratégico, que es uno de los motivos por el cual estamos hoy aquí junto a ellos, pues cómo es esa relación entre Microsoft y Repsol y en qué consiste, ¿no? Bueno, la relación es buena, ¿no? Yo creo, ¿no? No sé, si no, no estaríamos aquí. Pero bueno, aparte de eso, fíjate, yo creo que la reflexión sobre la relación que existe entre las dos compañías viene marcada por el plano temporal, ¿no? Yo creo que es lo más importante. No es una relación basada pues, en una transacción, en un acuerdo determinado, en un mundo determinado. Es una relación que ha ido construyéndose a lo largo de los años y que ha ido creciendo a lo largo de los años de cada vez más sofisticada, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Estuvimos inicialmente en los primeros movimientos de digitalización de Repsol, firmamos un primer acuerdo donde ya estaba la vocación de Repsol de ir hacia la transformación a través de la gestión de data y la inteligencia artificial, donde estuvimos ya hace 3 o 4 años con ello. Los equipos siguieron madurando, seguimos aprendiendo a cómo trabajar conjuntamente. Yo creo que es lo más importante de la relación con el modelo de gobierno, cómo trabajamos conjuntamente. Y eso nos permitió unos años después, hace 2 años, dar el siguiente salto al siguiente acuerdo, donde ya empezamos a introducir no solamente la relación más habitual basada en tecnología que teníamos en ese momento, sino que empezamos a coinnovar y a buscar trabajo conjunto en áreas de negocio con innovación, ¿no? Y son algunos de los proyectos que se verán hoy en día. También hicimos nuestro primer pinito, nuestros primeros pasos en el tema de transición energética, ¿de acuerdo? Junto con Repsol, en ese sentido. Entonces, creo que lo más importante es cómo hemos construido una relación, unos equipos de trabajo y una relación sostenida que lo único que ha hecho ha sido ir creciendo y que yo creo que hay veces que, no voy a decir que cuesta saber dónde estás trabajando, pero creo que es el fruto del éxito, ¿no? El llegar a tener una relación tan cercana y de compenetración y de trabajo en equipo. Creo que no he mentido en nada, ¿verdad, José Antonio? Completamente de acuerdo. No, completamente. fíjate, yo creo que adicionalmente a eso también, y yo puse un ejemplo más, ¿no? De esta colaboración hace Indesia. No puedo dejar de. Repsol hace 1 año y pico tuvo una idea y nos agrupó una serie de empresas en el mercado español para la constitución de Indesia y nosotros nos sumamos inmediatamente y conjuntamente, junto con otros socios, hemos estado trabajando en ello. Entonces, yo creo que la relación va más allá de una relación tradicional de tecnología, sino de incluso transformar el mercado español y la adopción de la inteligencia artificial, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Fíjate, estoy completamente de acuerdo. Cuando decimos, oye, que firmamos con Microsoft o con cualquier otra compañía un partnership, al final lo que estás creando es una relación estratégica y duradera en el tiempo. Y bajo ese concepto de durabilidad, tienes que tener la capacidad de ver un poco cómo vas evolucionando y cómo eres capaz de ir adaptando lo que se espera de ese partnership en función de las necesidades que te vas encontrando. Más en un mundo digital como este en el que estamos viendo, que las cosas cambian y que cuando haces un análisis retrospectivo al acuerdo primero que firmamos en el año 2019, que teníamos una ambición y unos objetivos, te das cuenta de que el tiempo y la evolución per se requiere de otro tipo de colaboraciones, otro tipo de necesidades y cómo tienes esa flexibilidad y esa confianza para poder plantearlo en un escenario de mutua colaboración y de buscar esos puntos de encuentro, ¿no? Beneficiosos para las compañías
que te permitan robustecer esa relación. Y fíjate, son de por terminar ya. Y lo más importante es que cuando se hace bien, y yo creo que se ha hecho bien y se está haciendo bien, va más allá de las propias personas que están en ese momento cuando se van firmando. Si echamos la vista atrás, las primeras personas que firmaron el primer acuerdo no tienen nada que ver. Los equipos van cambiando por ambos lados y esa cultura de trabajo conjunto y de relación sigue existiendo y sigue creciendo. Por lo tanto, incluso ya es entre las dos compañías, va más allá de las personas que en un momento determinado producen cada uno de los acuerdos. Creo que para mí es lo más importante. Completamente de acuerdo. Pues nada, totalmente subrayar, como comentabais a ambos, la importancia del acompañamiento temporal, ¿no? En cualquier proceso como este. Y concretamente Repsol, que ha sido un pionero en transformación digital, pues todos sabemos aquí que eso lleva un tiempo, requiere un acompañamiento. Y aprovecho, José Antonio, que justo lo estabas mencionando ahora, para preguntarte, lo adelantaba un poco Chema, ¿no? Pero ¿cuándo empieza esa transformación digital de Repsol y qué objetivos perseguía al comenzar? Muy bien. Bueno, hay que reconocer que Repsol, como compañía, históricamente ha tenido un componente tecnológico y de sistemas de información muy potente. Pensar que complejos como una refinería, una planta química o un activo de yacimiento de crudo, pues son activos que per se tienen mucha tecnología intrínsecamente para controlar todo lo que son los procesos y las operaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que allá por el año 2016 fue cuando empezamos a una reflexión pues más madura de, oye, esto de lo digital, ¿cómo podía contribuir a la consecución de los objetivos de negocio, ¿no? Y fue en la Junta de Accionistas del año 2017 cuando la palabra digital, mencionada por nuestro CEO, por José Nimaz, apareció explícitamente junto con la de tecnología y la de innovación y nuevas maneras de hacer como una de las palancas que iba a permitir transformar la compañía. Y con ese anuncio lo que hicimos fue una reflexión interna con los negocios, que fue lo que dio lugar a nuestro programa digital. Nuestro programa digital que lo fuimos configurando durante el año 2017 a partir de esa comunicación de la Junta, y lo que nos permitió fue establecer esta primera hoja de ruta para cada uno de los negocios de cómo lo digital iba a contribuir a la consecución de sus objetivos estratégicos, ¿no? Y lanzamos el programa con 5 ejes, ¿no? Un eje muy vinculado a los activos, de cómo éramos capaces de optimizar y hacer más eficiente todo lo que eran las operaciones en los activos, un componente de experiencia de cliente en el cual apostábamos ya por el uso de tecnologías digitales para mejorar la experiencia de nuestros clientes y que dan fruto los canales digitales nuevos que hemos puesto, como Wallet, como he mencionado antes, y todo lo que tenía que ver con impulsar la sostenibilidad, reducción de emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Con dos habilitadores, ¿no? Un habilitador que era en las tecnologías digitales y en las que, pues, como he comentado antes, Microsoft ha tenido mucho que ver, y todo lo que era el desarrollo de capacidades internas y conocimiento para poder llevar a cabo estos proyectos de implantación, ¿no? Cuando hablamos de estrategia y hablamos de transformación de los negocios, yo creo que una de las evidencias más relevantes de contribución del programa digital a Repsol es lo que vivimos en el año 2020, no, allá por el mes de noviembre, cuando anunciamos el nuevo Plan Estratégico 21-25, que para nosotros marca la hoja de ruta de cómo estamos dando esos pasos hacia la transición energética y decarbonización. El número de veces que aparece la palabra digital en ese plan estratégico son 27 veces. Cuando tomas conciencia de la importancia que lo digital está teniendo en una compañía, cuando todos y cada uno de los negocios explícitamente mencionan lo digital y el uso de las tecnologías digitales para llevar a cabo su estrategia, te das cuenta de la magnitud y la dimensión y la relevancia que tiene un concepto como este en la estrategia de la compañía. ¿Y dónde estamos? Pues estamos ahora mismo con un portfolio que supera ya las 400 iniciativas. Estamos materializando ese objetivo que nos marcamos al inicio del programa digital y era el compromiso de impacto en cuenta de resultados de la compañía, que nos fijamos como un objetivo que al final, a la definición de este año, obtuviéramos 800 millones de impacto en cuenta de resultados. Y no solamente ese objetivo al finalizar del año, sino que los objetivos parciales que nos fuimos fijando para cada uno de los años, como podéis ver en el área positiva, lo hemos ido materializando. Si veis, si recurrís a la página Repsol.com y veis el informe y la memoria del año 2021, vais a poder ver cómo explícitamente se hace mención a que
en el año 2021 llevamos ya 600 millones de euros de impacto reconocido por todos y cada uno de nuestros negocios y áreas corporativas, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco, ¿no? Como resumen, ¿no? Este compromiso de estrategia de negocio, esa materialización de lo que sería la transformación digital a través de los diferentes casos, ¿no? Hasta 400 que tenemos ahora. Y luego hay un componente pues eso, de cambio cultural y de transición hacia nuevas maneras de hacer que impulsa la digitalización a través de todo el uso de metodologías ágiles y nuevas maneras de trabajar, que yo creo que es muy relevante. Y yo creo que, un poco como resumen, yo creo que os doy un poco la idea de cómo va a ser nuestro programa digital. Está fantástico. ¿No? De hecho, pensaba preguntarte por los logros, pero yo creo que ese objetivo de impacto ya habla mucho de los logros. Me quedo también con lo que mencionabas. Adelante. Quizás hay un logro adicional que luego seguramente vamos a poder ver también en la parte que exponga José Sánchez Quintanar, que es conseguir que los negocios hagan propio la transformación digital. Y que desde el primer momento nosotros lo que intentamos era que empoderar a los negocios a llevar a cabo toda su transformación. Y que nosotros desde el área digital lo que hacíamos era poner los recursos, las capacidades, el presupuesto para poder llevar a cabo, pero que a través de los product owners y los sponsors, yo creo que eso es un logro también que muchas compañías están buscando y que no consiguen encontrar, es cómo eres capaz de que los negocios no lo vean como algo que subcontratan a las funciones de digitalización y TI, sino que realmente son ellos los propietarios y los dueños de su propia transformación. Y eso yo creo que va muy ligado además a lo que mencionabas justo al final, del cambio cultural. Yo que trabajo mucho en el contexto de la modernización de aplicaciones, nosotros siempre hablamos de modernización de aplicaciones ligado al cambio cultural, al dar agilidad a los equipos, a una nueva manera básicamente de desarrollar tus productos. Y eso es justo lo que estás mencionando, que impacta mucho en el negocio. El negocio tiene mayor capacidad también en esa componente de desarrollo y yo creo que eso es lo que constata de verdad el cambio y la transformación digital, que no es únicamente pues, moverme de cómo estaban funcionando unas cosas a una tecnología quizá más económica, más eficiente, sino que implica también mayor velocidad, que luego eso se traduce en innovación y esa innovación pues seguramente se traduce también en métricas de negocio y en impacto económico, lo cual es fantástico. En 20 segundos, Juan Antonio, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué siguientes pasos? Bueno, pues nosotros lo que estamos trabajando ahora en nuestro programa digital, como he mencionado antes, acaba en el 2022 y lo que estamos es confeccionando y configurando lo que denominamos la segunda ola. Una segunda ola que lo que va a dar es origen a un nuevo portafolio de iniciativas que va a dar continuidad al programa digital hasta el año 2025 con nuevos objetivos de impacto que definiremos y que nos pondremos como objetivo de la misma manera que hicimos en el primer programa digital. Y nada, pues ya te digo, lo estamos rematando y seguramente lo comunicaremos pues en breve. Perfecto. José Sánchez Quintanar, responsable de arquitectura y digitalización. Voy a por ti. Repsol. Aquí te espero. Repsol es conocida por ser una empresa que se ha convertido en una empresa data-driven. Y por ahí hay un famoso proyecto llamado ARIA. Entonces yo te quiero preguntar, primero, Repsol en el contexto del dato, ¿qué es lo que ve? ¿Por qué había esa intención inicial de convertirse en una empresa data-driven? O sea, desde vuestro punto de vista de cliente, porque nosotros siempre estamos hablando de los beneficios y ahora escucháis las novedades de Microsoft Ignite van súper relacionadas con el mundo del dato y la inteligencia artificial. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿no? ¿Por qué ha querido convertirse y se está convirtiendo Repsol en una empresa data-driven? Bueno, pues una de las principales, y no descubrimos la pólvora, como decimos, es, oye, la base de los proyectos de transformación, como estaba contando José Antonio, es aplicar tecnologías y alrededor de data e inteligencia artificial está el valor de los datos. O sea, no estamos descubriendo. Aquí la gran diferencia para nosotros es que esas tecnologías se puedan aplicar a nuestros negocios y a nuestros procesos. Y ahí estamos. O sea, si cogéis nuestro portfolio digital de todas las iniciativas que hemos estado hablando, alrededor de un 70% de esas iniciativas están alrededor del dato y de la inteligencia artificial y utilizando estas tecnologías y que se puedan aplicar. Al final, somos una compañía que hemos manejado, estamos manejando y manejaremos cantidades ingentes de información.
al final toda esa información la necesitamos clasificar, la necesitamos organizar, la necesitamos tener disponible para que nuestras personas, o sea, la parte fundamental es la gestión del cambio, nuestras personas sepan y sepamos sacarle el mayor partido posible. Si nos vamos un poquito hacia atrás, en esos 4 años que hemos estado comentando, hemos avanzado pues, un montón, por decir de una manera burda. Desde aquellas primeras pruebas de concepto o pilotos, hemos pasado a realmente tener productos y plataformas en los que nos ayuden a tomar esas decisiones. Y hay 3 cuestiones fundamentales en ese camino. La primera es facilitar a las personas, a los negocios, identificar dónde estaba el valor de esos datos. O sea, hemos gastado mucho tiempo, dinero y categoría en sesiones de ideación y conceptualizar dónde estaba ese valor de la inteligencia artificial, dónde estaba todo ese valor de la parte analítica. Aquí ha sido fundamental 3 elementos. 3 elementos. Uno, contar con un ecosistema tecnológico de partner, que lo habéis comentado antes, que nos ayuden, nos abrirán puertas. En un segundo, también fundamental, que es nuestros famosos hackia o que son nuestros hackatones internos, donde hay a través de retos y con la participación y el liderazgo de cada uno de los negocios buscábamos un caso, buscábamos ese beneficio económico que al final podían completar esos 800 millones de euros en la cuenta de resultados. Y la tercera es mucha ideación interna. O sea, quien sabe de plantas son nuestros compañeros de las plantas. Quien sabe de clientes son nuestros compañeros que están atendiendo a nuestros clientes incluso en la atención telefónica. Pues ahí hemos gastado bastante ilusión. El segundo, teníamos que facilitar esos modelos, teníamos que facilitar ese despliegue de datos. Y ahí pusimos en marcha una de las iniciativas que nos sentimos más orgullosos en la casa, que es generar esa plataforma de datos, que ahora hablaremos un poquito más tranquilamente, que le hemos denominado ARIA. Y la tercera es ese cambio cultural que necesitamos. O sea, te dicen de un día para otro que el valor está en la información, pero hay que formarse, hay que cambiar la cultura, hay que cultivar ese talento. Y para ello lanzamos distintas iniciativas y la que nos ha funcionado súper bien es la generación de una escuela del dato, la Data School, en el que tenemos 3 grandes paths de formación, desde unos cursos muy introductorios para personal variado, cursos avanzados, hasta tener auténticos cursos para nuestros data science, cursos de expertos. Pues me gusta mucho porque se parece mucho también a lo que comentaba antes José Antonio. Ya aquí una componente muy importante en tu explicación, que es otra vez el cambio cultural y lo que hacéis internamente. Mencionabas el tema de los hackathons. A mí eso me parece súper importante, porque nosotros los proveedores como Microsoft pues os proporcionamos esas herramientas con las que vosotros podéis sacar muchísimo partido, pero nada son si no se buscan esos casos de uso y en este caso en particular pues todo ese tema interno de la Data School, los hackathons y demás para buscar esos casos de uso que de verdad impacten en vuestro negocio. A mí me parece que son clave y que tiene una potencia brutal. Almudena, nos enseñabas antes la slide de ARIA y lo mencionaba José Sánchez por encima. ¿Nos la vuelves a poner y nos cuentas, José, un poco ese proyecto ARIA, en qué consiste y qué habéis aprendido con ello, qué ha supuesto para vosotros? Y aprovecho también además para agradecer que en el back office, aunque no les veis, pues está Almudena Lechuga y está Ander por parte del equipo de Cuenta Repsol ahí colaborando, respondiendo preguntas, manejando las slides, así que gracias a ellos también, que no estaban en la presentación, pero son tan importantes como nosotros. Vale, pues os cuento un poco ARIA. ARIA es nuestra plataforma de datos. Le queremos y es uno de nuestros principales activos. De hecho, internamente le llamamos nuestro cerebro digital. O sea, cualquier decisión de futuro se debería tomar en base a datos y ARIA es lo que nos está empezando a permitir. ARIA, pues buscábamos 2 elementos fundamentales, tener una plataforma propia. Uno era ser versátil. Sabéis que Repsol, y ha contado antes José Antonio,
somos muchas almas dentro de Repsol, muchos negocios, muchas necesidades y buscamos una plataforma común que nos permitiese adaptarnos a los continuos cambios. Al final, una compañía multienergética como nosotros, los cambios son continuos y esos cambios las plataformas de data nos tienen que seguir acompañando. Y un segundo elemento es necesitamos un activo estratégico. Si consideramos que el dato es estratégico, necesitamos una plataforma para homogeneizar, gobernar, tener un catálogo y poner a disposición de nuestras personas toda esa información. Si nos vamos al mundo más tecnológico, Aria es una plataforma que hemos construido en la cloud pública de Microsoft, Azure, desarrollada por nosotros en una filosofía DevOps 100%, buscando 4 elementos que creo que buscamos todos cuando construimos una plataforma. El primero es alto grado de automatización, que sea conectable a todas nuestras fuentes de información, muy accesible a todas las personas y a todos los sistemas que vamos a utilizarla y que tenga alto grado de disponibilidad y escalabilidad. O sea, no os podéis imaginar la gran cantidad de información que nos está permitiendo gestionar nuestra plataforma. Eso junto a, y engancho una conversación que tuvimos al principio, oye, vais a desarrollar vuestra propia plataforma en cloud, etcétera. Por supuesto en cloud, o sea, quien gestiona, quien tiene la innovación, al final son nuestros partners, en este caso con mayor razón, vosotros como Microsoft. Nos teníamos que subir a un carro de la innovación, a un carro cloud en el que las continuas versiones nos hiciesen mejorar a nosotros, nos hiciesen empujarnos hacia cada vez más escalables, más efectivos, más integrables. Y ahí hemos estado trabajando los últimos años. A día de hoy es una plataforma que veis ahí números, que son números todos los días y quedan obsoletos. Estamos hablando de más de 90 componentes ya desarrollados por nosotros en esta plataforma, más de 180 proyectos que nos gusta llamarlo casos digitales, con mucho cariño le llamamos casos digitales. Y al final, una de las partes importantes es esas más de 250 fuentes que están vertiendo información a este cerebro digital. José, y esto para el mundo del dato, esta plataforma, y para el mundo del IoT, que es también súper importante en vuestra industria y lo vemos todos los días, cuéntanos qué es lo que habéis construido también sobre Azure y qué es lo que os ha aportado. Vale, antes de hablar de IoT, pues me gustaría poner 2 ejemplos muy significativos de toda la magnitud que está teniendo Aria y cómo está contribuyendo a nuestro negocio. Tenemos 2 casos muy significativos y muy distintos. Uno es centrado en nuestro cliente, en el que nos gusta llamar somos una empresa customer centric, pues estamos aplicando todos modelos de inteligencia artificial en ayudar a nuestros clientes en esas soluciones de consumo energético en el hogar. Y ahí a través de nuestras aplicaciones de cliente, como pueden ser Wilet y Vivid, le ayudamos a ese ahorro. Y en el otro mundo, en el mundo más industrial, toda nuestra plataforma y nuestros científicos de datos están ayudando al reto de la descarbonización que comentaba antes José. A través de formas de modelos predictivos estamos ahorrando a la compañía que pueda ahorrarse esos cientos de toneladas de CO2 que por el hecho de ser más eficientes y más proactivos estamos evitando verter a la atmósfera y completar en el 2030 estos compromisos tan importantes que tenemos de ser netos cero en emisiones. Y hablando de IoT, si Aria era nuestro cerebro digital y hemos invertido mucho tiempo, dinero y categoría en darle esa capacidad, nos teníamos que plantear es lo mismo para la conexión con nuestras distintas plantas, nuestros distintos activos. Cuando antes de empezar este proceso, hacíamos iniciativas muy unitarias. Vamos a conectar nuestras estaciones de servicio IoT con esa inteligencia. Nos pusimos en marcha y con la ayuda vuestra hemos construido alrededor de vuestros componentes de IoT
nuevas capacidades que nos permitan grandes ingestas de información, que nos permitan una monitorización de estos dispositivos, que nos permitan controlar un parque de dispositivos que sigue creciendo y además es muy heterogéneo y con una cantidad de infraestructura que está por detrás enorme. Para eso nos metimos a trabajar con vosotros en desarrollar esa plataforma IoT, que es parte de nuestra plataforma ARIA. Es el componente perfecto para todo el tema de ingesta, monitorización, gestión de dispositivos y después la actuación cuando hay que actuar en cada una de nuestras iniciativas de IoT. Perfecto, muchísimas gracias, José Sánchez. Y con respecto, como comentabas con Aria, en la plataforma IoT, entiendo también que se ha traducido en casos de uso. ¿Cuáles son los Te tendría que principales matar casi, te tendría que matar casi impactos? porque... No, Y- por comentar 3 casos muy significativos para nosotros y que estamos bastante orgullosos. Ahí hay un caso alrededor de la monitorización de nuestras baterías en la generación, que le estamos poniendo y nos está dando grandes alegrías, impacto. Un segundo caso es alrededor de nuestro cliente. Sabéis que nuestro negocio de granel de butano tenemos desplegado por toda la península múltiples tanques de butano en el que nosotros a través de esta plataforma y a través de modelos predictivos ayudamos a nuestros clientes, lo primero, eficiencia energética y segundo es que no se quede sin ese calor del hogar que tanto necesita, por lo tanto le avisamos cuando su depósito está a punto de finalizar. Y el tercero, y que nos gusta mucho contar, y que es todo el mundo de IoT en nuestras estaciones de servicio. Tenemos un proyecto denominado Proyecto Elliot, en el que somos capaces de monitorizar lo que está pasando tanto en pista como en tienda, como en el propio surtidor. A través de esta plataforma y a través de modelos, pues estamos capturando eficiencias energéticas y esperamos muchas más en el futuro. Y después, en el mundo industrial, que es ese gran mundo donde tenemos mucho conocimiento, pues te lo tendría que contar en el futuro porque no quiero desvelar mucha más magia. Me gusta Mucha más magia. el hasta aquí puedo leer, exacto. Me Hasta aquí gusta puedo mucho hasta leer, aquí puedo hasta leer, aquí puedo leer. exacto. Eso es fantástico. Carmen, hasta aquí nos ha contado Repsol lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, pero bueno, como esto nunca es sencillo, o sea, realmente cuando venimos a este tipo de eventos y Repsol lo cuenta con tal naturalidad que parece un proceso, pues eso, precisamente natural y que todo el mundo puede lograr a la misma velocidad y con la misma velocidad, pero no, o sea, y realmente está lleno de retos y también de retos tecnológicos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista un poco más Microsoft y nuestra tecnología, y tú que has estado involucrada, ¿cuáles son los retos que hay, y digamos cómo pues, la parte tecnológica de Microsoft y en este caso de Azure pues ayuda a desbloquearlos, ¿no? Bueno, lo primero es que yo no soy la única persona que ha estado trabajando con Repsol Por en todos estos supuesto. retos, por supuesto. Tengo el honor hoy de acompañaros en esta sesión y de ser la cabeza visible de un equipo bastante grande de Microsoft que ha estado trabajando con Repsol en la consecución de estos objetivos. Yo diría que lo primero, la construcción de ARIA, que es una plataforma de analítica avanzada en Azure. Los grandes retos a los que nos hemos enfrentado conjuntamente ha sido el de gestionar grandes volúmenes de datos eh, que vienen de diversas fuentes y además el recopilar datos que sean realmente relevantes para el negocio a tiempo real, ¿no? Eso es un reto que suena sencillo, pero es complejo de abordar. Luego, como comentaba anteriormente José, ellos han formado a gran parte de sus empleados y continúan formando porque su objetivo es formar a todos sus empleados para que sean eh, eh, ciudadanos del dato, por así decirlo en castellano, data citizens. Y la idea es que en esta plataforma analítica
todos puedan tener acceso a la visualización de los datos relevantes para el negocio, habilitar a todos los empleados de Repsol que así lo necesitan para la visualización de los datos que son relevantes, a la exploración, a establecer correlaciones entre datos que vienen de distintos negocios y a la construcción de modelos de inteligencia artificial, ¿no? Ese fue otro de los grandes retos tecnológicos que hemos estado afrontando en forma conjunta. Y luego una arista de la que muchas veces no se habla demasiado, no se le da importancia, pero que es fundamental en este tipo de retos es toda la parte del gobierno del dato, ¿no? Es decir, Repsol tiene unas política interna bastante exigente en lo que se refiere a la utilización del dato de forma responsable. Eso implica un cierto gobierno de la plataforma y más allá de lo que son las políticas internas de Repsol, pues también Repsol necesita cumplir con todo lo que son las políticas de privacidad que, por ejemplo, establece la Unión Europea, ¿no? Todo lo que sería la parte de GDPR. Entonces, estos han sido, digamos, de los principales retos que hemos afrontado en apoyar a Repsol en la creación de área y luego, más allá de los retos, a mí también me gustaría resaltar el papel que esta colaboración con Repsol tiene para nuestros grupos de producto en Microsoft, ¿no? Porque Repsol es, por así decirlo, un alumno aventajado. Es un cliente muy innovador, siempre trabaja, está en los primeros en adoptar nuestros nuevos servicios y las nuevas características que ponemos a su disposición. Muchas veces entran a probar las nuevas características cuando están apenas en private preview. Tenemos enlaces con grupos de producto para que ellos incluso puedan dar feedback a momento de diseño de las nuevas características y toda esta retroalimentación es también bastante positiva para Microsoft, ¿no? Luego, pasando al tema de la plataforma de IoT, aquí el reto ha sido también bastante importante, porque sin entrar en detalles, pues Repsol tiene casos de uso muy variados, ¿no? Que tienen que ver con lo industrial, casos de uso B2B, casos de uso B2C, y era necesario crear una plataforma en Azure que diera cabida a la creación, al onboarding sencillo de todos estos casos de uso y de una forma sencilla y repetible, ¿no? Atendiendo a la filosofía de Repsol, ¿no? Y el otro componente es que nosotros como Microsoft, pues nosotros no tenemos soluciones de nicho para el mercado de la energía, ¿no? Entonces, tener también la capacidad de integrar esa plataforma de IoT con, por ejemplo, soluciones de gemelo digital que son propias de la industria, pues bueno, ha sido también un reto importante que hemos abordado en forma conjunta. Y la guinda final del pastel es, por así decirlo, la interconexión de esas dos plataformas, ¿no? Porque como os podéis imaginar, de la creación de la creación de casos de uso de la plataforma de IoT se desprende cada segundo una gran cantidad de datos que luego pueden ser explotados con soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer, bueno, diferentes cosas, sin develar demasiado, mantenimiento predictivo. O sea, hay muchísimos escenarios de los que Repsol puede implementar, está implementando y puede continuar implementando en el futuro gracias a la interconexión de área con la plataforma de IoT. O sea que aquí se ha hecho mucho en estos últimos 4 años, pero el trabajo por hacer también luce inmenso en este momento. Sí, Carmen, un poco comentando la parte de innovación y lo que hemos trabajado con vuestros equipos de producto, nos ha permitido entre todos aprender. Tanto es así que esta plataforma desde el año pasado la tenemos la queremos comercializar porque queremos ayudar a otras compañías, a otras empresas a meterse en el mundo de la inteligencia artificial y que puedan ser ellos también beneficiarse de todo lo que hemos aprendido con vosotros en los últimos 4 años de camino. Así que muchas gracias y no te quites valor, que hay más gente, pero es parte importante del equipo de Repsol, en el equipo de arquitectura. Gracias. Gracias, José y Carmen. Pues efectivamente, Carmen, Repsol además como buen alumno aventajado que mencionabas antes, pues también son muy partícipes de la innovación y aquí me gustaría
tratar otro punto con José Antonio, hasta donde él pueda leer, ¿vale? De esta parte de coinnovación con Microsoft en un tema que es el centro de excelencia de Bonsai. Y no es que Repsol, o al menos que yo sepa, vaya a incurrir ahora en el negocio de la botánica japonesa. O sea, no tiene que ver con los pequeños arbolitos, sino con otro tema muy distinto. Entonces, José Antonio, ¿nos cuentas en 5 minutos y hasta donde se pueda leer en qué consiste este tema de bonsai en Repsol, cómo se origina y demás? Bueno, pues es un poco la guinda, digamos, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? Al principio Chema y yo, por mi participación inicial, ¿no? El cómo dos compañías, ¿no? Que se plantean ser partners, pues son capaces de coinnovar, ¿no? Y trabajar conjuntamente por el desarrollo de iniciativas a través del uso de una tecnología como Bonsai, ¿no? Cuando estábamos cerrando lo que era la actualización del acuerdo estratégico en el año 2021 e incorporábamos lo que era el eje de la coinnovación entre ambas compañías, pues surgió la conversación de Bonsai, una conversación sobre una tecnología bastante incipiente. Estamos hablando hace ya, pues eso, más de un año. Hace 2 años, sí. Y el cómo podíamos hacer, ¿no? Yo creo que ya lo ha comentado José, lo ha comentado Carmen. Nosotros, durante todo nuestro programa digital, pues empezamos, hicimos una fuerte apuesta por la analítica. Empezamos con la analítica descriptiva, luego pasamos a la predictiva, a la prescriptiva. Y el reto a que nos habíamos abocados era, oye, ¿cómo somos capaces de desarrollar un concepto como el de los sistemas inteligentes autónomos, ¿no? Y cómo somos capaces de aplicar en nuestros procesos industriales y de producción, pues una tecnología como era la de Bonsai, ¿no? Y entendiendo muy bien la complejidad y la madurez que se precisa en las organizaciones, tanto en áreas de TI como digital, como en los propios negocios, para poder desplegar este tipo de sistemas autónomos, ¿no? Entonces, lo que acordamos era, oye, pues vamos a incorporar este acuerdo de estratégico, pues de trabajar, ¿no? Unir fuerzas, lo habéis comentado antes, ¿no? Dar acceso a los equipos técnicos de Repsol a las áreas de producto que están en Redmond, sobre todo en una tecnología como esta, y empezar a desarrollar un centro de excelencia muy parecido a los 9 hubs que tenemos en el programa digital para dar capacidades, dotar de capacidades digitales a los negocios y que nos permitiera hacer uso de esta tecnología, ¿no? Y en varios ámbitos, ¿no? Había uno que era el primero que era decir, oye, vamos a identificar con los negocios casos de uso en los que podría tener sentido aplicar sistemas autónomos inteligentes, ¿no? Hicimos envisionados, ¿no? Con los negocios para ver un poco, a través de técnicas de innovación, ver dónde podíamos encontrar casos de uso pues aplicados muchas veces a procesos transitorios, procesos que realmente tiene una ingesta de datos muy grande y que necesitas muchos escenarios de simulación para poder enseñar al cerebro y que realmente adquiera esa inteligencia que precisa para funcionarlo de una manera autónoma, ¿no? Otra cosa que nos dimos cuenta era, oye, no tenemos gente que sepa de esto, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, pues, establecer unos mecanismos para capacitar a la gente del Hub de Data Analytics. Formamos a 13 personas para poder hacer, ¿no? Como digo yo, para domar esta tecnología y poder aplicarla en los problemas de Repsol, ¿no? Y como teníamos una visión de que los sistemas inteligentes autónomos no han llegado aquí y para desaparecer, sino que es un tema que ha llegado para quedarse, pues establecemos un poco los mecanismos que nos permiten pues, pasar de esos 3 primeros casos digitales al portafolio que tenemos ahora mismo de en torno a 20 iniciativas en backlog, ¿no? Y bueno, pues al final, como bien decís, eh, estamos aplicando esta tecnología en procesos industriales. Eh, es algo muy, muy novedoso en el mercado, en el negocio. No podemos compartir en este evento un poco los resultados porque realmente estamos atacando temas muy core del negocio y se ven como unos aspectos de ventaja competitiva respecto a los competidores, ¿no? De hecho, si veis, tenemos un plan de comunicación bastante amplio y nos gusta compartir, y nos gusta que todo el mundo conozca un poco las iniciativas que vamos desarrollando, pero en el ámbito de Bonsai estamos siendo un poquito discretos por los beneficios que estamos viendo, ¿vale? Pues muchas gracias, José Antonio. Y aquí además un punto súper importante, la coinnovación, que no solo impacta en vuestra industria, sino que impactáis a la industria en general de la tecnología, lo cual es fantástico que venga por parte de los clientes. Carmen, en un solo minuto,
cuál es nuestro punto de vista en el ámbito de Bonsai, que por cierto para la audiencia Bonsai es una herramienta que podéis investigar, está pública y está en nuestro portfolio de inteligencia artificial, concretamente en la componente sistemas autónomos. Pero Carmen, ¿cómo ves tú esta coinnovación y este partnership alrededor de Bonsai? Bueno, aquí yo diría que una vez más nuestra colaboración con Repsol está siendo capital, porque en este caso Repsol está trabajando prácticamente directamente con nuestro grupo de producto del desarrollo de estos escenarios de sistemas autónomos. Nuestro grupo de producto lo está siguiendo bastante de cerca para afinar las características del producto. Y bueno, es un caso de coinnovación que seguramente va a continuar siendo un éxito. Ah, Perfecto, pues ya que te tengo aquí y para cerrar, os voy a pedir a cada uno en una sola frase, si lo podéis reducir solo a una sola frase. Hemos visto aquí toda la transformación digital que está viviendo Repsol, la gestión del mundo del dato, IoT, sistemas autónomos, inteligencia artificial con Bonsai. Todo esto forma parte del marco de la transformación digital y justo de lo que nosotros desde Microsoft proponemos. Yo creo que Repsol es el ejemplo viviente de cómo aplicar toda esa tecnología y toda esa plataforma de la nube para sus intereses de negocio. Si podéis resumir en una sola frase, ¿cuál es el valor de una transformación digital, ¿no? Para ti? Porque obviamente hay muchos componentes, ¿no? Pero para ti, Carmen, ¿qué es lo que aporta, ¿no? Estas transformaciones digitales? Para mí lo principal es realmente poder sacar valor del dato, ¿no? Yo creo que el dato es uno de los activos más valiosos que tiene cualquier organización y la transformación digital justamente lo que habilita es poder sacar ese dato de ese nicho, de ese sitio aislado donde está, poder combinarlo y poder sacar nuevos resultados. Perfecto. Chema, Pues yo creo que ¿con qué te transforma la quedas? empresa. Yo creo que la empresa que la abarca la transforma en su base. No solamente el uso de la tecnología para hacer cosas distintas. Las empresas que abordan la digitalización de la manera que Repsol lo ha hecho, bueno, Repsol sigue siendo Repsol, pero probablemente es una Repsol un poco diferente a la que era antes de iniciar el proceso y que la prepara para los siguientes 100 años. Cambia la organización, cambia los procesos y cambia la mentalidad de la cultura de la empresa a la hora de afrontar nuevas situaciones, ¿no? Yo creo que es el valor fundamental. Perfecto. José Sánchez Quintanar, ¿con qué te quedas de esta Mm, transformación? Me quedo en el hecho de empezar pequeño, seguir escalando, o sea, hay que dar resultados. Esto siempre lo decimos, los que estamos en el día a día, los resultados son importantes para que la compañía, las personas y el ecosistema se lo crean, se lo crean. Esto no va de contar PPTs, no va de contar comunicación, va de que las personas realmente lo sientan, de que ha mejorado el proceso, ha mejorado la venta, ha mejorado la predicción, ha mejorado X. Si eso lo hacemos y lo vamos a aprender, esto no es fácil. Y hablar de datos y hablar de inteligencia y hablar de modelos y algoritmos es cuanto menos muy, muy complicado. Por lo tanto, resultados a corto para agarrar credibilidad y seguir avanzando. José Antonio. Yo estoy muy en la línea de Chema. Yo creo que al final es digitalización, es transformación de los modelos de negocio. El entender de una manera distinta cómo tienes que hacer la planificación o la programación de toda tu cadena de suministro, de entender cómo tienes que cambiar el modelo de relación con tus clientes, de poner a las personas en el centro. Y sí que es cierto lo que dice José, ¿no? Que todo esto no hay nadie que vaya a venir, ninguna consultora estratégica que te vaya a poner en un PowerPoint que lo que tienes que hacer. Esto se hace practicando, practicando y practicando. Y empezar por pequeño y cada vez más sofisticando. Y de verdad que el hombre al final, cuando fue a la luna, pues al final tuvo que hacer muchas pruebas y tuvo que hacer muchos escenarios para poder llevarlo, ¿no? Entonces, lo que importante es cómo es capaz de construir sobre los aprendizajes que vas obteniendo, sobre los errores y escalar. Y escalar, lo habéis visto en la primera diapositiva. Nosotros hemos ido escalando 2018, 2019, 2020, 2021. Ves cómo los números de casos digitales va aumentando, cómo el apetito y la ambición va incrementándose y poco a poco, cuando te quieres dar cuenta, pues como ha dicho Chema,
te das cuenta de que tus cifras de ventas por canales digitales se van incrementando porque ha llegado a 5 millones de clientes, te das cuenta que el volumen de emisiones lo has visto reducido porque has aplicado mejores modelos de inteligencia artificial vinculados a la eficiencia energética, o te das cuenta que hay un cambio radical, como hemos vivido en los negocios de Upstream y en otros negocios, del modelo operativo de cómo se hace la gestión de ciertas disciplinas a través del uso de canales de herramientas digitales. Y ves cómo el negocio cambia completamente. Pues queda dicho, esto es un viaje y seguro que además lo Así. mejor está todavía por llegar. Perdona que no ha sido una frase, que es que yo hablo mucho y me cuesta Ha mucho. sido- sintetizar yo una no- frase. yo no Pero bueno, como quiero- era el último intento No quiero cogerlo añadir, todo, ¿no? no quiero añadir nada más, José Antonio. Muchas gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado en esta sesión y, por supuesto, muchas gracias también al equipo de Microsoft, Chema, María del Carmen, Ander Almudena, que estáis por ahí en background, Juan Iscar, que también ha participado organizando esta sesión. Y mi más sincera enhorabuena y muchísimas gracias a José Antonio Hernández y José Sánchez Quintanar por lo que estáis logrando en Repsol con el uso de nuestra tecnología. Nos hace sentir muy orgullosos y yo creo que es lo que nos levanta con fuerzas todas las mañanas para seguir trabajando. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un fuerte Gracias a abrazo. vosotros. Hasta luego. Hasta Un luego. abrazo, chao.